Ilia Topuria ya lo ha confirmado. Va a volver a pelear y esta vez no es un rumor, no es una filtración, no es una interpretación interesada, es su palabra. Después de meses de silencio, de dudas y de especulación constante, el campeón ha hablado. Y cuando Ilia Topuria habla, la UFC escucha, porque su regreso no es una posibilidad, es un plan que, aunque muchos no lo vieran, ya estaba en marcha desde hace tiempo. Y aquí hay algo que hay que decir con claridad. En este canal ya lo adelantamos. Cuando otros hablaban de incertidumbre, cuando muchos decían que el parón podía alargarse indefinidamente, aquí fuimos los primeros en decir que el regreso de Ilia Topuria apuntaba a primavera, a una ventana muy concreta, entre abril y junio. Hoy el propio Topuria confirma exactamente eso, no es suerte, no es casualidad, es entender el contexto, es leer entre líneas, es conocer cómo funciona realmente la UFC. Desde que Ilia Topuria conquistó el cinturón del peso ligero, se convirtió automáticamente en el eje de toda la división. Todo empezó a girar a su alrededor, cada decisión, cada pelea, cada movimiento estratégico. Pero entonces llegó el parón. Un parón necesario, un parón personal, un parón que muchos no supieron interpretar. Ilia no se apartó por miedo, no se apartó por dudas deportivas, se apartó porque había cosas más importantes que resolver, y aquí es donde entra una parte clave que explica por qué ahora lo vemos diferente. Durante estos meses, Ilia Topuria ha atravesado una situación personal complicada, un proceso judicial, una etapa de presión fuera del foco deportivo. No es fácil entrenar al máximo nivel cuando tu cabeza está en otro sitio, pero en las últimas semanas todo eso ha empezado a cambiar. La jueza ha dado la razón a Ilia Topuria en uno de los puntos más importantes del proceso, una decisión que le devuelve algo fundamental: estabilidad, tranquilidad y claridad mental. Y eso se nota en sus apariciones públicas, se nota en su lenguaje corporal, se nota en cómo habla y se nota sobre todo en cómo entrena. A Ilia Topuria ahora se le ve mejor que nunca, más centrado, más fuerte, más libre, y eso no es un detalle menor. Porque cuando un campeón resuelve lo que le pesaba fuera del octágono, su rendimiento dentro suele dar un salto. Mientras Ilia resolvía todo eso, la UFC tuvo que mover ficha. No podía congelar la división, no podía parar el negocio, no podía dejar el cinturón sin movimiento. Por eso apareció el cinturón interino, no como un castigo, no como una amenaza, sino como una solución temporal. Y así llegamos al combate que definirá el regreso de Ilia Topuria, Justin Gaethje contra Paddy Pimblett, una pelea que no es casual, una pelea que es el prólogo del regreso del campeón. Y aquí merece la pena detenerse y analizar de verdad este enfrentamiento, porque no es solo un combate, es una declaración de intenciones. Gaethje llega como el veterano, el guerrero curtido, el hombre que ha estado en guerras imposibles, potencia brutal, presión constante, experiencia en peleas grandes, pero también llega con desgaste, con kilómetros encima y con menos margen de error. Paddy Pimblett, en cambio, llega con otra energía, más joven, más fresco, más hambre, pero también con más incógnitas, porque Paddy tiene carisma, tiene marketing, tiene personalidad, pero aún no ha sido probado en una guerra real al más alto nivel. Entonces, ¿quién tiene más opciones de ganar? Si la pelea se convierte en una guerra de pie, intercambio constante, ritmo alto, Gaethje parte con ventaja. Su experiencia y su pegada pueden romper el combate en cualquier momento, pero si Paddy consigue alargar la pelea, llevarla al suelo, hacerla incómoda, ahí el escenario cambia. Pimblett tiene más herramientas en grappling, más creatividad, más resistencia a largo plazo. Por eso esta pelea es tan interesante, porque gane quien gane, llegará marcado al regreso de Ilia Topuria. Si gana Gaethje, Ilia se encontrará con un veterano peligroso, pero con desgaste acumulado. Si gana Pimblett, Ilia se enfrentará a alguien con confianza máxima,
pero con menos experiencia frente a campeones reales. Y aquí viene la clave. Desde el punto de vista de Topuria, ambos escenarios son favorables, porque Ilia vuelve con algo que ninguno de los dos tiene ahora mismo: claridad mental, momentum y hambre de demostrar. Ilia no vuelve para probar, no vuelve para adaptarse, vuelve para mandar, y él mismo lo ha dejado claro: quiere impactar, quiere dominar, quiere cerrar bocas. Incluso ha dejado caer algo muy concreto: buscar el knockout del año. Eso no es una frase vacía, es un aviso, porque cuando un campeón vuelve con la cabeza limpia y el cuerpo preparado, el resultado suele ser devastador. Y mientras tanto, la división sigue moviéndose. Islam Makhachev ha sido claro: no quiere bajar al peso ligero. Si esa pelea ocurre, tendría que ser en otra categoría. Eso no cierra la puerta, la retrasa. Porque primero Ilia tiene que volver, tiene que ganar, tiene que demostrar que no le queda nadie en su peso. Y si eso ocurre, la narrativa cambiará sola. Finales de este año o incluso comienzos del siguiente. Ahí es donde una superpelea podría empezar a tener sentido real, pero paso a paso. La UFC no quema cartuchos, construye historias, y ahora mismo la historia más importante es clara: Ilia Topuria está de vuelta, con los problemas personales resueltos, con la justicia de su lado, con la cabeza despejada y con la división esperándolo. Y hay un matiz más que no se está comentando lo suficiente, porque cuando hablamos del regreso de Ilia Topuria, no solo hablamos de una fecha o de un rival, hablamos de un cambio de ciclo. Topuria no vuelve como volvió otras veces, no vuelve creciendo, no vuelve aprendiendo, vuelve consolidado, vuelve sabiendo exactamente quién es y sabiendo exactamente lo que quiere. Eso marca una diferencia enorme. Muchos campeones regresan después de un parón con dudas, con miedo a perder el ritmo, con necesidad de volver a probarse. Ilia no. Ilia vuelve con una certeza clara: la división lo necesita más de lo que él necesita a la división, y eso se nota incluso en cómo se expresa. Ya no habla desde la promesa, habla desde la autoridad. Cuando dice que volverá entre abril y junio, no está tanteando, está marcando una ventana, está diciendo preparaos. Y aquí vuelve a cobrar importancia lo que dijimos antes en este canal, porque no fue una predicción al azar. Fue entender que la UFC no iba a permitir que su campeón regresara sin contexto, sin historia y sin máxima atención mediática. Por eso, esas fechas tenían sentido desde el principio. Primavera significa grandes eventos, significa PPVs fuertes, significa foco total, y Topuria es ahora mismo uno de los activos más importantes de la compañía. Otro detalle que refuerza esta idea es cómo la UFC ha protegido su figura durante el parón. No ha habido mensajes ambiguos. No ha habido amenazas de retirarle el cinturón, no ha habido presión pública. Eso no es casualidad, eso es confianza. La UFC sabe que Ilia Topuria no es un campeón circunstancial, sabe que es una figura sobre la que se puede construir a largo plazo. Y por eso, cuando vuelva, no será para cumplir, será para liderar. Por eso el combate Gaethje contra Pimblett es tan importante, no porque uno u otro sea superior a Topuria, sino porque el ganador será el último obstáculo antes de una nueva etapa. Una etapa donde Ilia puede empezar a hablar de legado, de defensas claras, de dominio sostenido y eventualmente de superpeleas. Pero todo empieza aquí, por este regreso, por este momento, por esta versión de Ilia Topuria que llega con la cabeza despejada, la situación personal estabilizada y una determinación que no se veía antes. Eso es lo que hace que este regreso sea diferente. Eso es lo que hace que muchos dentro de la UFC sepan que lo que viene no es una pelea más, es el inicio de algo más grande, y por eso, cuando vuelva a cerrarse la jaula y Ilia Topuria cruce la puerta, no estará regresando al punto donde se fue. Estará empezando el capítulo más importante de su carrera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que gana entre Gaethje y Pimblett?
¿A quién prefieres como rival para Ilia en su regreso? ¿Y crees que ahora, con su situación personal resuelta, veremos la mejor versión de Ilia Topuria? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, y si este vídeo te ha aportado contexto, análisis y una lectura que otros no hicieron a tiempo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos las noticias, aquí entendemos lo que viene antes de que ocurra. Nos vemos en el próximo vídeo.